Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 8. El azul del océano. Era un día bastante soleado, tanto que hacía un calor incómodo, incluso dentro. La bruja acababa de preparar el té en el estudio del rey, y repitió las palabras que Lazar le había dicho. ¿Qué? ¿Cumpleaños? Sí, así es. Es dentro de 2 semanas. ¿De quién? El mío, por supuesto, interrumpió Oscar, rompiendo su silencio mientras firmaba otro documento. Todavía sorprendida, Tinasha colocó una taza de té cerca de su mano libre. Así que tienes un cumpleaños, murmuró ella con asombro, colocando la bandeja de té bajo su brazo. ¿Qué parezco en esa cabeza tuya? Replicó Oscar. Sus ojos permanecían fijos en el contrato que estaba revisando. Sus finas facciones desprendían nobleza, aunque Tinasha estaba acostumbrada a verlas desde hacía tiempo. Tinasha dejó escapar sus verdaderos pensamientos. Vas a cumplir 21 años, ¿verdad? Tan joven. Todo el mundo debe parecer así cuando se le compara contigo. Mentalmente, eres como un anciano, así que es especialmente sorprendente. Volveré a aplastar mi puño contra tu cabeza. Ven aquí, dijo Oscar, extendiendo la mano hacia la bruja. Ella esquivó y saltó hacia atrás. Tinasha tomó asiento en una silla a un lado de la mesa y bebió un sorbo de su té. En marcado contraste con su pausada protectora, Oscar se esforzó por avanzar en sus documentos. Trabajó eficazmente de derecha a izquierda. ¿Qué quieres decir con sorprendente? ¿No tienes tú también un cumpleaños? Preguntó Oscar. Sí, lo sé. Nací igual que tú. Fue hace 2 meses. ¿Cuántos años tienes? Lo he olvidado, supongo que tengo 400 más unos 20 o 30. Una locura, comentó Oscar. Lazar apiló los papeles con los que Oscar había terminado y los recogió. El fiel asistente preguntó a su rey. ¿Y qué debemos hacer para celebrar su cumpleaños, Majestad? Mi padre ya tuvo su celebración, así que no necesitamos hacer una este año, demasiados problemas. Pero la ceremonia de coronación también fue un asunto sencillo, protestó Lazar. Y justo después, vi a casi todo el mundo que es alguien mientras estábamos en Talliri, así que está bien, argumentó Oscar. Aunque llevaba a cabo sus funciones de forma impecable, tenía pocas ganas de aparecer en asuntos elegantes. Lazar tarareó con infelicidad, pero cuando consideró la situación de Cecilia en Talliri, sintió cierta simpatía. Se rindió y asintió. Entonces responderé como tal a las personas que ya han preguntado por el asunto. Por favor, hazlo, gracias. Lazar se fue, con sus suspiros tras él. La bruja dejó su taza y se elevó flotando. Revoloteando en el aire como si estuviera nadando, se situó justo encima del escritorio de Oscar y lo miró. Un poco de su dulce perfume floral hizo cosquillas en la nariz de Oscar, que sonrió. ¿Hay algo que quieras? Preguntó, con su voz como campanas tintineantes. ¿De dónde viene eso? Será tu cumpleaños, así que solo por esta vez. Oscar inclinó la cabeza para mirar a Tinasha, y la encontró sonriendo divertida. Tenía un aspecto tan inocente que resultaba difícil creer que hubiera vivido durante más de 4 siglos. Oscar hizo una pausa en su trabajo para considerar la pregunta. Me has puesto en un aprieto. No se me ocurre nada. Así que no te falta de nada, respondió Tinasha con dudas. Soy consciente de lo bendecido que soy, dijo Oscar, haciéndole un gesto para que se acercara. Ella descendió hasta sentarse en su regazo con las piernas extendidas hacia un lado. Oscar le echó el cabello hacia atrás, dejando al descubierto el lóbulo de una oreja pálida. Observó su hermoso perfil y su escote, y sus ojos se entrecerraron. Por cierto, acerca de casarnos. No voy a hacerlo. Gritó Tinasha en su forma habitual. Oscar hizo una mueca mientras dejaba caer una mano sobre su cabeza. Entonces no hay nada que quiera. Te tengo a ti, y eso es suficiente. ¿De verdad? MMHMM. Así que no te esconderás por aquí y por allá. No eres una niña pequeña, ya sabes. Tinasha gimió, consciente de que no podía decir nada en su favor. Al final, se limitó a mirar a Oscar con pesar. Poca luz penetraba en el profundo dosel del bosque. Abundaban los arbustos gruesos, que parecían mirar fijamente a cualquier visitante. Silenciosos en las sombras, parecían espeluznantes y casi malintencionados para cualquier humano que pasara por allí.
A pesar de la penumbra, la luz del sol se filtraba por los alrededores de la cabaña, situada en el bosque. Un rayo de sol cayó generosamente sobre un grupo de macetas. Las macetas debían de estar colocadas en el punto justo previsto para recibir la luz del sol. Preguntándose por ello, Tinasa llamó a la puerta de la casa. «Oh, eres tú». «Pasa», dijo Lucrecia, apareciendo en la puerta. Parecía estar en medio de un experimento, ya que sostenía numerosas botellas diminutas entre sus dedos. Una vez dentro, Tinasa comenzó a preparar ella misma un poco de té, ya que estaba muy familiarizada con esta casa. Muy pronto, los dos se sentaron. Tinasa levantó un dedo que envolvía su taza de té para señalar el techo. «Dime cómo hacer los pasteles del otro día. Sin el afrodisíaco. No sabrán igual sin él». ¿En serio? Tinasa a menudo acababa siendo un sujeto de prueba vivo no deseado para una de las pociones de Lucrecia, pero como esto solo ocurría una vez cada 50 años más o menos, siempre se olvidaba y volvía a consumir imprudentemente una creación de Lucrecia. Aunque Tinasa era extremadamente prudente en todos los demás ámbitos de su vida, era consciente de que, cuando se trataba de esto, tenía tendencia a olvidar en la calma los votos que había hecho en las tormentas. ¿Y por qué has venido hoy? Oh, tengo algo que preguntarte. ¿Qué es lo normal para dar a los hombres? ¿Qué demonios?, exclamó la bruja del bosque prohibido, mirando desconcertada a su amiga tras una pregunta tan aleatoria. Tinasa relató los acontecimientos de la conversación en el estudio de Oscar. Para Lucrecia, la situación parecía bastante trivial, y ofreció una respuesta sencilla. Si ha dicho que no necesita nada, entonces no tienes que preocuparte, ¿verdad? Últimamente siento que le debo mucho. Ya que tengo la oportunidad, me gustaría compensarlo. ¿Le debes mucho, dijo Lucrecia. Apoyó la barbilla en las manos mientras miraba a Tinasa, que seleccionaba cuidadosamente una galleta. Querer hacerle un regalo de cumpleaños a alguien era algo tan cotidiano que parecía muy poco común para una bruja. Lucrecia se preguntó si Tinasa se había dado cuenta de ello. Entonces, ¿por qué has venido a pedirme consejo? Porque el otro día con el anillo, ¿tú, qué? Nada, dijo Tinasa, optando por no abordar el tema tras ver la mirada que le dirigió su amiga. Con una brusquedad apresurada, Lucrecia fue al grano. Cualquier cosa que le des estará bien. Supongo que tienes razón, quizá vaya a echar un vistazo a la cámara del tesoro de Tuldar mientras la ordeno un poco. Podría haber alguna armadura intrigante allí o algo así. Te lo ruego, no hagas a ese hombre más fuerte de lo que ya es. Gritó Lucrecia. Fingiendo calma, Tinasa dio un sorbo a su té. Aún así, se preguntaba si lo mejor sería comprarle algo que pudiera usar a diario. La pregunta era ¿qué? ¿Tal vez algún tipo de comida que no dejara restos? Tinasa reflexionó sobre la idea mientras tomaba una galleta. Se dio cuenta de que casi no tenía experiencia en dar a alguien un regalo de cumpleaños. Si metía la pata, tendría que consultar sus recuerdos de antes de convertirse en bruja. Nunca había considerado Tinasa que un concepto tan inocuo fuera tan vasto. No se me ocurre nada. Dale tu cuerpo. Le encantará. Eres una pervertida, dijo Tinasa. Rompió su galleta por la mitad, suspirando. El extremo sur de Farsas tocaba el océano. Numerosas ciudades portuarias salpican la costa meridional del continente, y cada una de ellas ha bullido durante mucho tiempo con la pesca y el comercio. Los mercaderes hacían negocios con socios del continente, al otro lado del mar, así como con los países de la costa oriental del continente. Un día, un barco mercante aristocrático partió de la ciudad portuaria de Nisrei con destino nada menos que al país oriental de Mensane. El barco iba cargado de perlas y productos de seda para vender allí, donde cargaría compras de granos y especias para llevarlas a los puertos del sur. Sin embargo, poco después de salir de Nisrei, el barco desapareció sin dejar rastro. La gente sospecha que el barco perdido hace tiempo ha sido atacado por piratas o que ha sufrido algún tipo de accidente. Sin embargo, no hay información que apoye ninguna de las dos afirmaciones. A medida que pasaba el tiempo, llegaban más informes sobre desapariciones similares. Después de 10 casos como este, la gente empezó a considerar esa parte del océano como aguas malditas que ningún barco podía cruzar. El otro día, respondí a los otros países, haciéndoles saber sobre la celebración de su cumpleaños. El príncipe Reus de Talliri envió un mensaje de que le gustaría hacer una visita oficial agradeciendo su ayuda militar. Que se quede donde está, respondió inmediatamente Oscar. Lazar puso cara de circunstancias. Suspiró mientras reprendía a su rey. Por favor, no seas difícil. Farsas no puede permitirse adoptar una postura dura contra Talliri.
Oscar era muy consciente de ello, por supuesto. Farsas había enviado recientemente tropas de acuerdo con la petición de Tajiri, y todo había terminado bastante bien, dado lo que estaba en juego. Un resultado desafortunado fue que todos los demás países eran ahora muy conscientes de que Farsas poseía a Timasa. Afortunadamente, ninguna otra nación se oponía abiertamente a ello, pero seguía siendo más seguro que Farsas se comportara lo mejor posible por el momento. Como si eso no fuera suficiente, Oscar también había cruzado espadas con Reust por mantener en secreto las visitas de Timasa. Si Oscar era totalmente sincero consigo mismo, la última persona a la que quería ver era al príncipe de Tajiri. Lazar hojeó los papeles en sus manos. Aunque lo rechaces ahora, solo faltan 3 días para la visita. Tu carta se cruzará con su comitiva en el camino. Solo quería decirlo. Tengo la sensación de que sé por qué viene Reust. ¿Por qué? Quiere verla, ¿verdad? Dijo Oscar, moviendo la barbilla hacia Tinasa para indicarle que entrara en la habitación con un libro en la mano. Cuando las miradas de ambos hombres convergieron en ella, ladeó la cabeza con desconcierto. ¿De qué están hablando? Traidor. Ante las críticas que no recordaba haber recibido nada más entrar en la sala, la bruja frunció el ceño. Oscar la ignoró y le pasó unos documentos al azar. Toma, encárgate de los preparativos. Oye, Oscar, ¿qué fue eso de hace un momento? Preguntó Tinasa. ¿Importa mucho que no sepas? Replicó sin pudor. No era una respuesta satisfactoria, pero de todos modos Tinasa se hundió en una silla. Comenzó a hojear un grueso libro de hechizos. ¿Qué? Oyó decirle a Oscar en tono de sorpresa. Levantó la vista y lo vio frunciendo el ceño ante un documento. Mientras ella miraba con curiosidad, Lazar le explicó. Evidentemente, varios barcos han desaparecido en el Mar del Sur. Se desconoce la causa, pero los daños se acumulan. Los nobles y los mercaderes se han unido para pedir que se maneje la situación. Si desaparecen en el océano, probablemente sea obra de piratas, ¿no? Teorizó Tinasa. Tuvimos algunos problemas con los piratas hace un tiempo, pero el general Als debería haberlo manejado. Oh. Entonces quizás sea un monstruo marino. ¿De verdad existen? Preguntó Oscar, dejando el informe y cruzando los brazos. Era peligroso enfrentarse a cualquier tipo de espíritu demoníaco o monstruo y más aún en el mar de algún puerto lejano. Oscar comenzó a considerar seriamente el tipo de equipo que traería mientras Tinasa daba una breve explicación. Hay muchos tipos de monstruos marinos. Hay peces enormes, así como criaturas de formas y tamaños desconocidos. Las criaturas marinas pueden crecer mucho. Por supuesto, también es posible que sea un espíritu demoníaco normal. ¿Qué entra en la clasificación de formas y tamaños desconocidos? Preguntó Oscar. Cosas como anémonas de mar gigantescas. ¿Nunca has visto una? Nunca he visto el océano, admitió Oscar. A su lado, Lazar levantó una mano y ofreció. Yo tampoco. Farsas, como país, era tan grande que muchas personas nacidas en la capital pasaron toda su vida sin vislumbrar el mar. Sorprendida por la respuesta, Tinasa dejó escapar un pequeño grito de sorpresa. Si nunca has ido al mar, ¿tampoco sabes nadar? Preguntó. Sé nadar, le aseguró Oscar. Eso no es divertido, murmuró. La conversación se había desviado y Oscar la recondujo. ¿Quién crees que es el más adecuado para manejar esto? Depende de su habilidad, pero si traes a Als, entonces necesitarías unas 10 personas, incluyendo a los magos. Eso debería ser suficiente para manejarlo. Sin embargo, no se puede explicar el tamaño de la criatura. Als, ¿eh? Es más bien un tipo de tierra, me pregunto si ponerlo en este equipo es una buena idea. Mientras Oscar deliberaba sobre su decisión y Tinasa flotaba directamente sobre su cabeza, echó un vistazo a los papeles. Oh, Nisrei. Eso sí que me hace retroceder. En Nisrei, ahí llegó hasta ahí antes de dar una palmada, pues acababa de recordar algo. Oscar levantó la vista al oír el sonido. ¿Qué pasa? Me voy, declaró Tinasa. ¿Por qué tan de repente? No te preocupes por eso. Voy a ocuparme de ello, respondió Tinasa, de repente muy emocionada y de muy buen humor. Oscar entrecerró los ojos con desconfianza hacia ella. Quería obligarla a decirle lo que había pensado, pero también sabía que el hecho de que Tinasa se ocupara de los problemas en el mar era la forma más segura de hacerlo. Mientras Oscar apoyaba la barbilla en los nudillos, recordó algo más. Bien, vete. Elige a quien quieres que te acompañe. Gracias. Haz un viaje de una semana y descansa de paso. Su Majestad, objetó Lazar, horrorizado. Sabía lo que Oscar estaba tramando. Era una táctica para asegurarse de que Tinasa no estuviera cerca cuando llegara Reust.
Para ser un rey, ciertamente podía actuar de forma muy inmadura. Sin embargo, la bruja no sospechó nada y respondió a la aparente generosidad de Oscar con una amplia sonrisa que floreció como una flor. Volveré para tu cumpleaños, prometió Tinasha. Ella le sacudió el cabello juguetonamente antes de salir del estudio con un guiño. La bruja eligió a Als, Suzuto, Pamira y Renard para acompañarla. Als tenía conocimiento de las regiones del sur de Farsas, y sugirió a Suzuto que le acompañara. Ello se debía a que tenía una relación estrecha con la bruja y era una de las pocas personas del castillo que no le tenía miedo. Entonces Tinasha eligió a Pamira y a Renard. Aunque los dos se habían convertido recientemente en magos de farsas de nombre, era más exacto decir que servían directamente a Tinasha. A diferencia de la mayoría de los otros magos locales, que tenían miedo al mar, Pamira y Renard se habían ofrecido como voluntarios para ir al viaje. El grupo de 5 utilizó una matriz de transporte para teletransportarse a una fortaleza situada en el sur. Desde allí, cabalgaron hasta la ciudad portuaria de Nisrei. Als había derrotado a los piratas del sur hacía tan solo 3 meses, y el pueblo de Nisrei aún no había olvidado sus hazañas. El grupo de Tinasha fue recibido con víctores y aplausos a su llegada. El marqués Brogia, la persona más influyente de la ciudad, recibió a los 5 en su mansión. El marqués tenía una expresión de vergüenza mientras se inclinaba ante Als. Lamento profundamente volver a molestarle. En absoluto. La desaparición de barcos es un asunto muy importante. Lo resolveremos lo más rápido posible, respondió Als formalmente. Aunque Tinasha era la verdadera líder, Als adoptó el papel de testaferro para asegurar que su identidad como bruja permaneciera en secreto. Los ojos del marqués Brogia se abrieron de par en par al contemplar a la hermosa mujer que estaba detrás de Als, y luego pareció preocuparse por lo pequeño que era su grupo. Sugirió enviar a algunos de sus oficiales privados, pero Als se negó. Solo pedimos un barco y los marineros para tripularlo. Me encantaría, por supuesto, pero realmente estarán bien. Hemos traído a todos los que necesitamos, dijo Als. Dirigió su mirada hacia la bruja, que miraba por la ventana. Ella sonrió y lo saludó con la mano. Al día siguiente, el grupo de 5 fue escoltado hasta el puerto, donde tomaron prestado un barco de tamaño medio que normalmente transportaba a unos 20. El marqués había querido prestarles un buque de guerra aún más grande, pero Tinasha dijo que sería un desperdicio si se hundía. ¿Significa eso que existe la posibilidad de que nos hundamos?, murmuró Suzuto. Su rostro parecía pálido mientras navegaban hacia el lugar donde se habían producido las desapariciones. No podemos descartarlo. Sin embargo, haré todo lo posible para que no nos hundamos, dijo Tinasha con naturalidad. Als ladeó la cabeza, desconcertado. ¿Exactamente a qué nos enfrentamos? Según lo que he oído, es un espíritu demoníaco o un monstruo marino. Espero que sea lo primero, porque será más fácil de manejar para mí. No me gusta el aspecto de los monstruos marinos. Son grandes y viscosos. ¿Esa es tu razón? Creo que hay problemas más importantes que su tamaño y su delgadez, objetó Als. Pamira intervino de repente, levantando la mano. ¿Podría ser un kraken? La bruja frunció el ceño ante eso. Los krakens eran una especie de monstruo marino famoso y gigantesco que vivía en las profundidades del océano. Se decía que se parecían a calamares o pulpos. A la pequeña banda de Tinasha le esperaba una dura batalla si su oponente era algo de esa escala. Tras pensarlo un poco, Tinasha sacudió ligeramente la cabeza. Los krakens suelen vivir solo en las aguas del norte. No creo que uno esté tan al sur a menos que haya sido convocado específicamente. Suzuto se adelantó y preguntó titubeante. Siento preguntar algo tan básico, pero la magia no funciona en las cosas que están bajo el agua. Los 3 magos intercambiaron miradas. Renard fue el que respondió. No estoy seguro, pero creo que es más difícil que un hechizo afecte a algo que está en el agua. Si el objetivo está completamente sumergido, los hechizos no tendrán casi ningún efecto. No se puede pronunciar un conjuro mientras se está sumergido, así que es mejor que luchemos por encima de las olas, si es posible. Tinasha y Pamira asintieron con la cabeza. Als dejó escapar un profundo suspiro. Entonces tendremos que atraerlo. Antes de que el barco se hunda. Aunque se hunda, podemos volver volando a tierra, dijo la bruja con viveza, y Pamira y Renard hicieron una mueca. Tinasha solía flotar en el aire cuando estaba en el estudio o en sus habitaciones, pero la magia de vuelo requería un hechizo y una concentración dedicada. La mayoría de los magos normales no podían volar y realizar otros hechizos al mismo tiempo. Afortunadamente, tanto Pamira como Renard eran magos muy hábiles que podían luchar mientras volaban. Mientras no tuvieran que
defenderse, podrían llevar a los demás. Con esta tripulación, podrían manejar la situación incluso si la nave se perdiera. Debido al calor, Tinasha llevaba el cabello recogido y vestía un traje ligero y juvenil. Llevaba una fina espada enfundada en la cintura, y su esbelta figura en general constituía una imagen perfecta contra el telón de fondo marino. Mientras contemplaba las aguas abiertas, Als se volvió para observar a los demás. No sabía qué opinaban ellos, pero a veces Als sentía que Tinasha era una parte natural de farsas, y a menudo se olvidaba de que era una bruja. Le costaba creer que algún día abandonaría el castillo. Por eso su marcha a Cuscuy había sido un shock para él. Ahora que había vuelto, se sentía aliviado. Als no podía imaginar a Oscar casándose con otra persona que no fuera ella. Sin embargo, no estaba seguro de cómo se desarrollarían realmente las cosas. En el mejor de los casos, sabía que solo podía aceptar lo que viniera y acostumbrarse a ello con el tiempo. Al cabo de una hora, llegaron a la zona del océano donde habían tenido lugar las desapariciones. A lo lejos estaba la orilla, donde un intimidante muelle gris sobresalía de los acantilados. Als escaneó la superficie del agua. Nada parecía fuera de lo normal. Muy bien, señorita Tinasha, ¿qué debemos hacer? Perderemos tiempo si esperamos a que nos ataquen, así que voy a enviar un explorador, respondió. Tras un breve conjuro, una criatura con forma de pez apareció en su palma. Al mirarla de cerca, no se trataba de una criatura viva, sino de una masa de arcilla que brillaba vagamente. La arrojó al agua, donde empezó a moverse como un pez de verdad. Va a hacer un bucle alrededor de la zona buscando magia. Si ocurre algo, me avisará, explicó. Eso es conveniente. Supongo que sacaremos la bebida mientras esperamos, respondió Als. Morirás cuando te caigas al mar, advirtió Tinasha. Ninguno de los dos parecía preocupado en absoluto, pero todos los demás en el barco parecían pálidos y extraños. Los tripulantes estaban allí por orden del marqués, pero ya se habían hundido más de 10 barcos, sin excepciones. Querían dar la vuelta y regresar directamente a tierra. Bendecido con buen tiempo, su barco se balanceaba en el océano azul. Un viento de cola favorable llevó al barco hasta el centro de la zona de peligro. Als echó un vistazo a la vista lejana de la tierra en el horizonte. Ya he venido aquí antes. Hundimos uno de los barcos piratas de por aquí. Oh. Entonces tal vez sea un barco fantasma el que está causando todos estos problemas, sugirió Tinasha. Eso es ridículo. En primer lugar, los fantasmas no existen. Tú misma me lo dijiste. Entonces Als se dio cuenta de que la brisa se había calmado de repente. El mar estaba inquietantemente tranquilo. Los marineros encargados de ajustar las velas miraban a su alrededor con incertidumbre. A un lado, se veían olas que salían de un punto no muy lejano. Tinasha sonrió radiantemente tras notar el temblor en el agua. Oh, lo siento. Supongo que, después de todo, realmente es un kraken, declaró. Los gritos estallaron en el aire. 10 enormes tentáculos, cada uno del ancho de una columna, surgieron de las profundidades salobres. Los miembros semitransparentes intentaron asaltar el barco desde todos los lados, pero cada uno fue detenido por un muro invisible. A tiempo, Tinasha había levantado una barrera para proteger el barco. Desgraciadamente, eso solo proporcionó un momento de alivio antes de que el kraken intentara arrastrar el barco tirando de la propia barrera. Las cejas de la bruja se alzaron. Esto no es bueno. El escudo tiene unos 10 segundos antes de romperse. Prepárense para hacer retroceder esa cosa. Als y Suzuto desenvainaron sus espadas mientras Pamira y Renard empezaban a recitar hechizos. En medio de todo ello, la bruja siguió gritando su cuenta. 8. 9. 10. Con esa última palabra, la barrera se rompió. Al no haber ya nada que detuviera los tentáculos del kraken, las cosas viscosas se deslizaron por la cubierta. Pamira y Renard los quemaron con magia. Uno de los tentáculos trató de huir con un marinero, pero Suzuto lo interceptó con su espada mientras Als lo cortaba. El miembro cortado se retorció ferozmente durante un momento antes de que un hechizo de Renard lo devolviera al océano. Mientras quemaba los otros tentáculos, Tinasha conjuró otro escudo mágico alrededor del barco. Ante tan inesperado contraataque, el kraken arrastró sus tentáculos hacia el mar. Pamira miró hacia la viscosa cubierta. Esto es indiscutiblemente asqueroso. Al parecer, se puede vender el moco del kraken por un alto precio. Lady Tinasha. Su batalla con el kraken solo había durado unas pocas docenas de segundos, pero todo se había sentido demasiado extraño como para infundir miedo. En su lugar, había una extraña especie de manía de que se cernía sobre la nave y su tripulación. Als se dio cuenta de que su corazón latía sin control y respiró profundamente.
Si hay un Kraken, significa que hay alguien que lo ha convocado, razonó Als. Es muy probable. Pero no entiendo cuál es su objetivo. Los ataques parecen completamente aleatorios, respondió Tinasa. ¿Puedes matarlo? Preguntó Als. Eso podría ser difícil a menos que podamos conseguir que se mantenga por encima del agua durante más de unos momentos a la vez. Me pregunto dónde está su punto débil. Apenas las palabras salieron de los labios de la bruja, el barco comenzó a balancearse. Todos perdieron el equilibrio y casi se cayeron. La propia Tinasa estuvo a punto de resbalar y Als la agarró del brazo para sostenerla. Miró hacia la proa del barco y vio que 3 gordos tentáculos se enroscaban en ella, tirando del barco en vertical, con barrera y todo. Tienes que estar bromeando. A medida que la proa se elevaba más y más, todos empezaron a caer hacia la popa. Als se agarró a Tinasa, que gritó. Pamira. Renards. Al cielo. Abandonamos el barco. Los 2 leales asistentes comenzaron sus cánticos mientras Tinasa se aferraba a Als. Als perdió el equilibrio, pero escaparon al aire una fracción de segundo antes de que los tentáculos del Kraken arrastraran el casco hacia un lado. Lo único que pudieron hacer fue observar desde arriba cómo arrastraba la barrera con el barco dentro hacia la oscuridad. Tinasa observó el violento oleaje y se rascó la sien. Definitivamente me alegro de que no hayamos aceptado un barco grande. Supongo que Oscar tendrá que pagar nuestra deuda. Creo que eso requiere una discusión con el marqués Brogia, comentó Als. Tenía la sensación de que al marqués no le importaría la pérdida de toda una flota de barcos siempre que significara la muerte del Kraken. Tal vez al darse cuenta de que no había comida en el barco en el que se había hundido, sus tentáculos comenzaron a retorcerse por la superficie en busca de nuevas presas antes de desaparecer finalmente bajo el agua. Al observarlo desde arriba quedó claro el inusual tamaño de este espécimen. A juzgar por sus extremidades, la criatura era tan grande como para eclipsar una ciudad entera. Lo estoy rastreando, así que vamos a averiguar cómo combatirlo. Aunque eso debería esperar hasta que los marineros vuelvan a tierra, dijo Tinasa. Pamira cumplió la orden de su ama y abrió un portal de transporte en el aire. Luego empujó a los marineros hacia él. Al mismo tiempo, Tinasa se cruzó de brazos y se sumió en la contemplación. Solo habló cuando los marineros se fueron. Parece que la criatura está atada a esta porción particular del mar. Dicho esto, no parece recibir órdenes de nadie. ¿Crees que alguien lo convocó y se fue? Preguntó Als. No, creo que el invocador está aquí, respondió. ¿Aquí? ¿Quieres decir entre nosotros? Dijo Als, señalándose a sí mismo. Sin embargo, la bruja sacudió la cabeza, con una leve sonrisa en el rostro, y señaló hacia abajo. Probablemente esté muerto. Apuesto a que fue uno de los piratas que derrotaste, Als. ¿Eh? Als se quedó congelado en su sitio mientras Tinasa le devolvía la mirada con sus hermosos ojos. ¿Quieres decir que un pirata convocó al monstruo pero murió antes de darle alguna orden, dejándolo atrapado en estas aguas? Teorizó Renards. Esa parece la explicación más probable. La invocación debe haber tomado mucho tiempo, y este es el resultado. Me alegro de que no haya ocurrido mientras sometías a los piratas, Als. No puedo creerlo, gimió Als, ligeramente horrorizado al comprender por fin. Si su suerte hubiera sido un poco menos favorable, habría acabado en las garras del Kraken. Aunque no estaba seguro de si la bestia era un pulpo o un calamar, sabía con certeza que morir luchando contra una criatura así no era lo que quería. Pamira se volvió hacia su dama y le preguntó, ¿qué hacemos? ¿Disparar ataques al monstruo o destruir el patrón de hechizo que dejó el invocador? Cualquiera de los 2 objetivos estaría en las profundidades del agua. ¿Qué hacer? Se preguntó la bruja en voz alta. Oteó el aire. Sus ojos oscuros se posaron en Als. Tinasa pareció debatir mentalmente su propia idea durante un momento, pero finalmente apretó las palmas de las manos y pidió. Por favor, sé nuestro cebo. Oh, realmente tienes que estar bromeando, dijo Als, haciéndose eco de lo que había exclamado antes. Volvió la cabeza hacia el cielo en una súplica inútil. Todavía en el aire, el grupo trazó su plan sin dejar de vigilar las olas. Mientras Als preparaba su espada, Pamira y Renard preparaban hechizos de ataque. Suzuto había conseguido evitar ser parte del cebo, así que se quedó en el aire con Tinasa y sus magos. Pamira y Renard lanzaron hechizos por separado y luego los combinaron en uno solo. Por su parte, Tinasa invocó una barrera alrededor de Als. Voy a bajarte al agua, para que lo atraigas hacia ti. Una vez que esté enganchado, lo enrollaremos. Realmente preferiría no morir, se quejó Als. Tendré mucho cuidado, le aseguró Tinasa.
La bruja comprobó que sus magos habían completado el hechizo y luego hizo un gesto con sus manos de alabastro para que Als cayera lentamente al océano. Solo sus pies se hundieron bajo el agua, pero la protección de Tinasa mantuvo secas las botas de Als. El general miró a sus compañeros de equipo que se cernían sobre él y se preguntó cuánto tiempo hacía que no se sentía tan indefenso y solo. A lo lejos, pudo ver que las manos de la bruja seguían moviéndose. Realmente tiene la personalidad perfecta para ser la esposa de su majestad. Definitivamente, se parecían en lo imprudentes que eran. Más importante aún, Tinasa era poderosa y confiable. La espera empezó a inquietar a Als, así que giró su espada como prueba. Según la reacción del agua, la barrera de Tinasa parecía tener forma de globo. Curiosamente, no se filtró agua, aunque su espada la penetrara. Con su espada, Als agitó ociosamente pequeños charcos en el mar. Al cabo de un rato, las burbujas empezaron a acumularse cerca de donde el kraken había salido a la superficie antes. Ahí está, murmuró Als. Sentía la espalda incómodamente pegajosa por el sudor. Preparó su espada y ralentizó su respiración. Nada más hacerlo, una enorme lámina de agua se precipitó hacia arriba. Un tentáculo gigantesco surgió de las profundidades y lo rodeó. El tentáculo se acercó para envolverlo, pero justo antes de que su punta pudiera tocarlo, la barrera en forma de globo comenzó a llevar a Als hacia arriba y fuera del agua. El tentáculo le pisaba los talones y Als le lanzó un corte. Sin embargo, sus cortes fueron repelidos por una superficie nauseabundamente elástica. La extremidad del kraken retrocedió ligeramente, pero no abandonó la persecución. Parece que mi espada no va a ayudar. Als continuó elevándose. 10 enormes tentáculos se extendían hacia el cielo, agitándose tras él. Cada miembro era más alto que una torre. La visión de ellos retorciéndose tras Als era como algo sacado de una pesadilla. Tinasa se quedó mirando desde su posición en el aire, y luego asintió a los dos magos que estaban a su lado. Es la hora. Háganlo. A la orden de su ama, Pamira y Renard dispararon su magia al mismo tiempo. Unas feroces lanzas de rayos se estrellaron contra los 10 tentáculos del kraken. Las corrientes eléctricas los atravesaron y un chillido desgarrador rasgó el cielo. El monstruo marino intentó retraer sus inesperados tentáculos electrocutados, pero no fue posible. Los labios de la bruja se curvaron en una sonrisa malvada. No puedes escapar. ¿A quién crees que te enfrentas? Sin utilizar ningún conjuro, Tinasa lanzó un hechizo para atar los tentáculos de la gran bestia marina y mantenerla en el aire. La electricidad carbonizó sus retorcidos miembros y un fragante aroma comenzó a flotar en el aire. Sin embargo, las descargas se difuminaron en la orilla del agua, por lo que no alcanzaron el tronco y la cabeza del kraken. Así que no es suficiente, murmuró Tinasa, agarrando un cilindro que había estado en su cintura. Vertió 5 bolas de cristal en él y las arrojó sin cuidado al mar. Cuando las pequeñas esferas se hundieron, se extendieron en un círculo perfectamente formado con el kraken en el centro. Renard, ¿podrías cuidar de Als?, pidió Tinasa. Sí, mi ama, dijo Renard, que aceptó el cuidado de Als por parte de la bruja. Ya sin distracciones, Tinasa comenzó un conjuro. Deja que mis palabras calen. Un cambio de forma no será un cambio de calidad. La definición no vacilará sino que simplemente fluirá y flotará hacia un lado. En respuesta a su canto, 5 luces blancas empezaron a brotar de debajo del agua. Al mismo tiempo, apareció en el aire un círculo mágico blanco que las unía. Una vez que el disco brillante rodeó al kraken, el agua del océano dentro de su circunferencia comenzó a drenar lentamente. Increíble, respiró Als. Nunca se había atrevido a imaginar un despliegue de magia tan asombroso. A su lado, Pamira jadeó. En 3 minutos, un círculo perfecto había sido hendido hasta el fondo del océano. El enorme cuerpo del kraken fue despojado de su armadura acuática, revelando su fea forma al aire libre. Sus ojos negros, cada uno de los cuales triplica fácilmente la altura de un humano adulto, miraban a sus oponentes con un aire inconfundible. Tinasa escudriñó el monstruo marino que había capturado. ¿Es un calamar? Parece que sería bastante sabroso. Lady Tinasa, no sé por qué es lo primero que le viene a la mente cuando mira esa cosa, murmuró Als miserablemente. Por el contrario, la bruja parecía estar algo más animada al comenzar otro conjuro. Reconoce mi voluntad como ley, transformadora que duerme en la tierra y vuela en el cielo. Yo controlo tu trueno y te convoco. Conoce mi mandato para ser cada concepto de tu manifestación. Cuando Tinasa terminó su cántico, aparecieron en sus manos 10 bolas de rayos. Crepitaron y estallaron, enviando ramas plateadas de luz a cada momento. Vayan.
Tinasa miró las esferas que había recogido y éstas se lanzaron obedientemente a atacar al indefenso Kraken. Cada una se expandió hasta alcanzar un tamaño tremendo y se adhirió a uno de los 10 tentáculos inmovilizados del Kraken. Luego, con una velocidad aterradora, se desplazaron por las extremidades como si fueran caminos y se dirigieron al tronco del monstruo. Un sonido de desprendimiento de aire estalló con el impacto. Los brazos del Kraken se ennegrecieron y se desmoronaron en frágiles pedazos. Cuando el ataque del rayo llegó a la cabeza del Kraken, un bramido prolongado como el de los clavos rasgando una pizarra sacudió el mar. El terrible chillido se hizo cada vez más tenue antes de desvanecerse por completo. Cuando sus últimos gritos resonaron en el silencio, el Kraken se desplomó débilmente, sin poder moverse. Uno de sus grandes y brillantes ojos se había nublado. ¿Está muerto?, preguntó Als. Ya veremos, respondió Tinasa, bajando a inspeccionar. Se acercó lo suficiente para examinar la cabeza y los ojos de la poderosa criatura. De repente, el único ojo muerto del Kraken recuperó su brillo oscuro. En un instante, regeneró sus brazos desintegrados. Un delgado tentáculo agarró el pie derecho de Tinasa. «Señorita Tinasa», gritó Pamira, tratando de abalanzarse, pero el Kraken se enredó alrededor del cuerpo de la bruja antes de que pudiera hacerlo. Intentó atraer a la bruja hacia las hileras de pequeños dientes que tenía en el interior de su pico. Soportando el dolor, la bruja colocó una mano en el tentáculo enroscado alrededor de ella. «Disuélvete». El brazo del Kraken explotó. Tinasa dio una patada y se teletransportó hacia Pamira. Las dos se levantaron para acercarse a Als. «Lady Tinasa, ¿está usted bien?», preguntó. «Me rompí el tobillo», respondió ella. Mirando hacia abajo, vio que su pantorrilla y su pie derecho estaban atravesados por moretones rojos de donde había sido enganchado por el tentáculo del Kraken. La curación adecuada iba a llevar algún tiempo. La bruja se tomó un momento para mirar el mar. Su concentración se había roto, por lo que el agua separada volvía a retumbar para llenar el espacio abierto. Las 10 extremidades gigantes regeneradas del Kraken se retorcían. «Este maldito calamar, ¿cómo debo tratar contigo?», murmuró Tinasa con odio. De repente, la criatura dejó de moverse. Una enorme distorsión se formó a su alrededor, crujiendo y gimiendo durante un rato como el gruñido grave de un animal. Luego la distorsión convergió hacia un punto central. Fue entonces cuando el Kraken desapareció inexplicablemente. Renard finalmente dejó escapar un suspiro. «Parece que ha ido bien». «Ciertamente lo parece», dijo la bruja encogiéndose de hombros. Un momento después, un joven de la edad de Suzuto apareció de la nada. Le asintió con una expresión de calma. «Mi reina, sus órdenes se han cumplido». «Gracias, Nil. Y deja de llamarme mi reina». «Pero tú eres la reina», dijo el espíritu de forma cruzada. A su lado, Suzuto parecía visiblemente aliviado. «El patrón mágico para la invocación ha sido destruido. Siento haber tardado tanto en encontrarlo». Als escuchó el informe de su subordinado, luego envainó su espada y sonrió. «Lo has conseguido justo a tiempo». «Gracias». Mientras los 3 usuarios de magia y Als se habían enfrentado al Kraken de frente, Suzuto se había sumergido en una barrera mantenida por uno de los espíritus de la bruja. Había buscado el barco pirata entre los restos de la docena de barcos hundidos por el Kraken y, siguiendo las instrucciones del espíritu, había utilizado su espada para romper el patrón de hechizo grabado en la cubierta por el invocador. Una vez que la marca de invocación desapareció, el Kraken se liberó de sus ataduras y regresó a su hogar original en las profundidades del norte. Con ello, los problemas de navegación de Miss Rey llegaron a su fin. Misión cumplida. Als miró a la bruja que flotaba a su lado. «No sé qué habríamos hecho sin usted aquí, Lady Tinasa». «Tal vez Oscar hubiera venido», respondió, sin bromear. Se le escapó una sonrisa de oreja a oreja. Su pequeña estatura contenía una cantidad de energía aterradora. El día anterior al cumpleaños de Oscar, el príncipe Reus llegó por fin a la ciudad castillo de Farsas tras un largo viaje a caballo desde Tajiri. Aunque su país reconocía ahora tácitamente la existencia de los magos, su castillo seguía sin utilizar la magia en absoluto, lo que le negaba el acceso al teletransporte, algo que las otras grandes naciones utilizaban en abundancia. Oscar estaba allí para saludar a Reust, dándole la bienvenida con comentarios formales de gratitud. La noticia del regreso de Als y su grupo llegó poco después de que comenzara el banquete de bienvenida a los invitados. Oscar recibió la noticia mientras estaba en el gran salón. Chasqueó la lengua en señal de desaprobación, deseando que el viaje se hubiera retrasado aunque fuera un poco. Después de que el magistrado que entregó la misiva se excusara, Reust preguntó con ligereza. «¿Qué era eso?».
Als y su equipo han regresado de una misión para matar a un monstruo marino. Escucharemos la historia completa de él más tarde. ¿El general Als? Yo también le debo mi vida. ¿Estaría bien si buscamos una audiencia con él inmediatamente? Oscar quiso fruncir el ceño, pero sabía que era extraño negarse. Ordenó que los recién llegados fueran convocados al banquete. 10 minutos después, el equipo de expedición de Miss Rey entró en el gran salón y se inclinó. Renard y Pamela levantaron la cabeza solo para ver a Reust y quedarse helados. Oscar se sintió mal por ellos, pero se dio cuenta de que su ama no estaba presente. Mientras se preguntaba eso, entabló una conversación con Als. ¿Cómo te fue? He oído que se toparon con algo grande. Hasta nuevo aviso, considere los calamares fuera del menú para mí. Me gustaría haberlo visto. Apuesto a que sería sabroso. ¿Realmente son 2 guisantes en una vaina? ¿De quién estás hablando? Oye, ¿dónde está Tinasa? Pamela respondió al rey. Tiene algunos asuntos que atender, así que volverá más tarde. Entendido. Buen trabajo ahí fuera, respondió Oscar. Pamela asintió, luego ella, Renard y Suzuto se inclinaron y abandonaron la sala a toda prisa. Al quedarse atrás, el general Als aceptó una copa de vino y saludó formalmente a Reust. El príncipe extranjero le miró con extrañeza. ¿La bruja siempre va con usted en este tipo de expediciones? Lo hace cuando se trata de algo que no podemos manejar nosotros o cuando le apetece venir. Es una persona temperamental, añadió Oscar con cara irónica, antes de dar un sorbo a su propia bebida. Normalmente, el cumpleaños de Oscar sería una gran celebración llena de invitados de muchas naciones, pero como era la segunda celebración de cumpleaños de ese año, Reust era el único invitado. Eso facilitó la organización del evento, pero un invitado seguía siendo un invitado y había que atenderlo. Por eso, 2 horas después del inicio del banquete, Oscar salió solo al balcón para despejarse. No se emborrachaba con facilidad ni mucho menos, pero quería estar lo más sobrio posible en los actos diplomáticos oficiales. También quería un descanso, y tomó el aire de la noche mientras contemplaba el paisaje exterior. El sol ya se había puesto, y en el cielo se entremezclaban tenues vetas anaranjadas y azul oscuro. Las pocas nubes que quedaban se tiñeron de dorado. La vista era tan hermosa que Oscar quiso mostrársela a Tinasa. Mientras miraba ociosamente al cielo, sintió que alguien estaba detrás de él y se volvió. Reust estaba allí con una expresión humilde, y una vez que sus ojos se encontraron, se inclinó. Quiero disculparme profundamente por cómo me he comportado. Oscar sabía exactamente a qué se refería el otro hombre. Hablaba de cuando habían acabado cruzando espadas fuera de los aposentos de Reust. Yo también lo siento. Si es posible, me gustaría que lo olvidáramos todo, dijo Oscar. Si te parece bien, entonces hagamos eso. ¿Le ha ido bien? Probablemente esto era lo que Reust había querido preguntar todo el tiempo. Oscar sonrió y se preparó para responder. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, la bruja en cuestión se teletransportó justo detrás de él. Oscar, he vuelto, dijo ella, flotando y echándole los brazos al cuello con una sonrisa inocente. Rápidamente vio al príncipe extranjero frente a ella y palideció. Príncipe Reust, ha pasado un tiempo, respondió amablemente. Estaba de vuelta, pero el momento era sumamente desafortunado. Reprimiendo un suspiro, Oscar quitó los brazos de su cuello y la apartó a un lado. Parecía que no estaba a gusto mientras flotaba hacia el suelo. Cuando miró, vio que llevaba un traje ligero muy infantil. ¿Qué es ese atuendo? Vuelve cuando te hayas cambiado de ropa. Lo siento, dijo Tinasa. Habría estado muy ocupada ocupándose solo de Oscar, pero también había un invitado de honor entre ellos. La bruja parecía nerviosa mientras inclinaba la cabeza hacia Reust. Me disculpo por haberte saludado así. Volveré más tarde. Hizo el intento de teletransportarse, pero Oscar percibió que algo no iba bien y la agarró del brazo. ¿Qué? Preguntó ella. ¿Hay algo de magia en tu pie? ¿Qué ha pasado? Con los ojos muy abiertos, negó inmediatamente con la cabeza. Estás imaginando cosas. No hay manera de que lo haga. Muéstrame, exigió, extendiendo la mano hacia su pantorrilla derecha desnuda. Girando para mantener el equilibrio con una pierna fuera, Tinasa flotó hacia arriba y enderezó su postura. Te he dicho que no es nada. Gritó. No había ninguna herida en su esbelta pierna. Oscar frunció el ceño al ver la piel lisa, pero utilizó la otra mano para atraer a Acacia. Ella adivinó lo que pretendía hacer y empezó a agitarse, pero él le sujetó la pierna y no la dejó retorcerse. Reust, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, no estaba seguro de si debía intentar calmar la situación.
Antes de que pudiera hacerlo, Oscar tocó con la parte plana de la espada de Acacia la pierna de la bruja. Una vez que lo hizo, la magia se dispersó. Lo sabía. Con el glamour disipado, espirales de moretones rojos subieron a la superficie de su piel. La bruja giró la cabeza hacia un lado, con un maldición claramente escrito en su cara. Había curado con éxito los huesos, los músculos y los nervios, pero no podía borrar los moratones que impregnaban su piel. La visión de las marcas rojas que se enroscaban alrededor de su esbelta pierna blanca resultaba más excitante que dolorosa. Reust apartó el rostro con la clara sensación de haber visto algo que no debía. Por otro lado, Oscar examinó las marcas con una mirada muy poco feliz. Realmente has bajado la guardia. ¿Cómo has podido ser tan tonta? Si te vas a hacer daño así, la próxima vez no te voy a dejar ir. Tienes que vencerlo sin que se te acerque. Bien. Oscar soltó la pierna de Tinasha y esta cacareó en voz baja mientras se teletransportaba, claramente demasiado orgullosa para admitir que se había equivocado. La vio partir y soltó un suspiro, luego hizo una mueca de dolor al ver a Reust, que parecía increíblemente incómodo. Así es como suele ser, explicó Oscar, con la voz más llena de cariño que de exasperación. 30 minutos más tarde, Tinasha regresó al banquete vestida con el traje de mago de gala. Vestida de blanco, llevaba un ligero maquillaje, lo que significaba que Sylvia debía haberla pillado. Era tan encantadora que su sola presencia cambiaba el tono de la sala. Una vez más, saludó a Reust. Siento mucho haber aparecido ante ti con ese aspecto. En absoluto. Derrotar al monstruo debe haber sido toda una odisea, respondió. Ella le dirigió una sonrisa de agradecimiento. Su aura era totalmente diferente a la de cuando se conocieron en el castillo de Tajiri. Había desaparecido la misteriosa y prohibitiva sensación de intimidación. En su lugar estaba la calma de la luz del sol filtrándose a través de un bosque. Ser testigo de semejante transformación en ella hizo que Reust se sintiera alegre y solitario a la vez. Tinasha, una persona, una bruja y una reina sin trono, cambiaba de aspecto como la luna creciente y menguante. Todas las personas tenían varias facetas, pero como ella era una bruja que había vivido durante tanto tiempo, cada una de sus cualidades estaba realmente diferenciada. Se sentó a su lado y, mientras sus ojos recorrían los delicados planos de su rostro, abordó el tema que tenía en mente. Gracias por todo lo que hiciste entonces. Lo que dijiste me dio mucho que pensar y al final, me di cuenta de que nunca había pensado en nada por mí mismo. Nuestro dios Iritirdia es, en efecto, absoluto, pero puede que haya estado intentando fingir que yo mismo era ese dios lanzando mi poder y escondiéndome detrás de su nombre. Su discurso entrecortado era torpe y estaba lleno de autoadvertencia, pero su sinceridad era evidente. Tinasha respondió con serenidad. Por favor, no te martirices. Estamos hablando de una historia que ha durado siglos. Habría sido muy difícil para ti enfrentarte solo a eso. Dicho esto, creo que lo que has hecho es increíblemente significativo. Sí, es muy humano. ¿Es humano? Los humanos matan a la gente, pero también tienen la capacidad de salvarla, dijo Tinasha con una sonrisa. Estaba tan radiante como la luna. Un dolor sordo le punzó el corazón. Pero en apariencia, le preguntó con una sonrisa. Por cierto, ¿cuándo piensas casarte? ¿Qué? Respondió Tinasha sin entender, sorprendida por la pregunta. Oscar, sentado frente a Reust, carraspeó y se echó a reír. Tinasha recordó por fin la excusa por la que se le permitió permanecer en farsas. Oh. Bueno, eso es mentira, intervino Oscar con suavidad mientras Tinasha buscaba a tientas cómo responder. Ahora era el turno de Reust de quedarse boquiabierto. Eso fue un pretexto para traerla aquí. En realidad, solo es mi protectora. Por su parte, la protectora, no prometida, de Oscar parecía incómoda. Lazar, de pie en la ceremonia detrás de ella, estaba demasiado sorprendido para moverse. Nunca había soñado que su señor le dijera la verdad a Reust, no cuando había odiado la idea de que Reust y Tinasha se viesen. ¿Qué clase de giro de los acontecimientos era este? Temía lo que vendría después. Reust miró a Oscar y a Tinasha, incapaz de descifrar el significado de las acciones de Oscar. Después de un momento, se atrevió a preguntar. Entonces, ¿cuáles son sus planes de matrimonio? No los hay, respondió Oscar. ¿Dijiste que ella es tu protectora? Preguntó Reust. La bruja de la torre respondió por sí misma. Tenemos un contrato. Sabes que normalmente vivo en la torre, ¿no? Subió hasta la cima, así que como recompensa, firmé un contrato con él. La bruja esbozó una suave sonrisa. Sintiéndose completamente atraído por ella, Reust no pudo evitar decir. ¿Y si pudiera subir a la torre? ¿Me concederías un deseo?
Todos los presentes, excepto el rey y la bruja, se quedaron paralizados. Era completamente obvio que Reust se sentía atraído por la bruja. Pero también era demasiado seguro que el estado de ánimo del rey de farsas se ensombrecería si alguien lo señalaba. Si las cosas salían realmente mal, podría significar un conflicto entre los dos países. Mientras sus asistentes y confidentes se preocupaban, Oscar se limitó a dar un sorbo a su bebida con perfecta compostura. La bruja pareció un poco sorprendida por la pregunta de Reust. Luego esbozó una sonrisa algo apenada. No me importa, pero no lo recomendaría. Su Majestad la subió fácilmente, pero normalmente se necesita un equipo de al menos 10 personas. Es tan difícil que solo veo retadores exitosos una vez cada 100 años, si es que los hay. Manipulo la memoria de los que fracasan. Y los transporto a lugares aleatorios del continente, así que la gente con responsabilidades reales probablemente no debería intentarlo. Su advertencia era un hecho inamovible. Las historias de las pruebas de la torre se contaban incluso en el lejano Tajiri. Eso incluía la parte en la que la mayoría de los intrépidos retadores salían a probar suerte y nunca regresaban. La barrera era tan alta que Reust casi colgó la cabeza. Sin embargo, no se atrevió a rendirse. Tinasa era única. En ese momento, ella estaba a su alcance. A Reust no le importaba que ella fuera una bruja y él el heredero del trono de Tajiri, un país duro con los magos. Reust tomó su mano y la encaró mientras sus ojos se abrían de par en par. Comenzó Reust. Tinasa, intervino Oscar. Tinasa inclinó la cabeza hacia un lado, desconcertada. Oscar utilizó su vaso para señalar el balcón. Desinteresado, ofreció. Si esto va a ser una conversación complicada, ¿podrían tenerla fuera? Entiendo, dijo ella, frunciendo el ceño mientras se ponía en pie. Con aspecto avergonzado, Reust volvió a tomarle la mano. La tomaré prestada solo por un momento. Siento mucho esto. Una vez que dejó salir a la bruja al balcón, Al siseó al oído de su señor. ¿Seguro que estás bien con esto? ¿Por qué tengo que ocuparme de los asuntos de una mujer que ha vivido 20 veces más que yo? Nadie esperaba esa respuesta, y los confidentes de Oscar intercambiaron miradas. Oscar, por su parte, estaba eminentemente tranquilo mientras daba otro sorbo a su copa. Reust y la bruja volvieron rápidamente. Ninguna de sus expresiones delataba ningún cambio. Tinasa se sentó junto a Oscar, frunciendo sus elegantes cejas ante su copa de vino. No bebas tanto. Te vas a morir. ¿De dónde viene eso? No sé a qué se refiere. No se molestó en explicar su razonamiento. A Oscar le pareció sospechoso, pero dejó su vaso y cambió al agua. Después, los sentados a la mesa disfrutaron de una agradable conversación durante un rato antes de que Tinasa se excusara y volviera a su habitación. Con ello, la fiesta empezó a apagarse de forma natural. Mientras Oscar se cambiaba de ropa en su habitación, se preguntó si no debería darse un baño para eliminar los últimos restos de propensión en su organismo. Comprobó la hora y vio que era casi medianoche. Se quitó la camisa y entonces oyó unos golpes en su ventana. Respondió, y la bruja la abrió y entró. Oscar echó un vistazo a lo que llevaba puesto y se quedó sin palabras. ¿Qué pasa con ese traje?, preguntó. Es fácil moverse con él, y eso es lo más importante para mí, respondió Tinasa. Llevaba un vestido negro sin mangas. Se ajustaba perfectamente a las líneas de su torso antes de abrirse en la cintura y convertirse en una falda muy corta. Prácticamente todas sus suaves piernas de marfil estaban a la vista. Seguramente llevaba ropa interior debajo, pero un atuendo tan revelador hizo que Oscar se quedara boquiabierto. Los moratones de sus piernas habían desaparecido. Quizá había utilizado magia para volver a cubrirlos. Oscar no podía apartar los ojos de sus cremosos y esbeltos muslos. No sé si dejar que mis ojos se llenen o desviarlos. Deja de decir tonterías y ponte también algo con lo que puedas moverte fácilmente, insistió Tinasa. Fue entonces cuando Oscar se dio cuenta de que llevaba varios fardos doblados de tela gruesa de algodón. Se preguntó para qué servirían mientras se ponía una chaqueta ligera. Entonces ella llamó. Y dile a Nark que venga. ¿Qué demonios? ¿También necesito a Acacia? Como quieras, no importa demasiado, respondió Tinasa. Evidentemente no iba a ser algo demasiado peligroso. Nark estaba durmiendo en un rincón de la habitación de Oscar. Despertó al dragón y lo puso sobre su hombro. Tras algunas deliberaciones, Oscar también acabó recogiendo a Acacia. La bruja lo tomó de la mano y abrió una matriz de transporte en medio de la habitación. La matriz los llevó a una espaciosa llanura cubierta de hierba. La luna estaba alta y brillante en el cielo. La bruja sujetó a Nark y le hizo crecer. Desde allí, continuaron su viaje a lomos del dragón.
Cuando las luces de la ciudad se vislumbraron a lo lejos, Oscar preguntó a la bruja que se sentaba a su lado. ¿A qué ciudad nos dirigimos? Nisrei, respondió Tinasa. Oscar se sorprendió al escuchar el nombre de la ciudad en la que Tinasa había vencido recientemente a un monstruo marino. Al mirar de nuevo, vio un mar oscuro que se extendía más allá de los puntos de luz que componían la ciudad. La luz de la luna, de color blanco azulado, ondulaba sobre el agua, brillando en plata sobre las crestas de las olas. El reflejo de la luna se estremeció levemente al brillar luminosamente. Oscar no pudo hacer otra cosa que contemplar embelesado tan abrumadora belleza natural. Era la primera vez que veía un espectáculo semejante. El mar nocturno parecía como si pudiera ser eterno, teñido de quietud y misterio. Apartando sus cabellos negros, Tinasa sonrió. Debería haberte llevado durante el día, pero estabas ocupado. No, esto es genial, dijo Oscar, todavía abrumado por el asombro, y ella sonrió con satisfacción. Se acercó a la cabeza del dragón y le hizo una señal. El dragón entendió y realizó una lenta rotación sobre el océano. ¿Me vas a enseñar el kraken o algo así? Preguntó Oscar. ¿Qué harías si dijera que sí? Respondió Tinasa. Me retractaría de lo que le dije a Als. La bruja pudo imaginar lo que suponía su conversación y se echó a reír. El dragón cambió de rumbo y comenzó a volar a lo largo de la costa. Al poco tiempo, llegaron a la cima de un acantilado rocoso a cierta distancia de la ciudad y Narg los dejó bajar. Se redujo a su tamaño original y se subió al hombro de Oscar. Se encontraban en las afueras de una ciudad del sur, y como tal, un lánguido calor se apoderaba del aire a pesar de ser de noche. Las altas temperaturas fueron probablemente lo que llevó a Tinasa a ponerse un conjunto tan escaso, casi infantil. Se pasó los dedos por el cabello, despeinado por la salada brisa marina. Bueno, vamos, dijo ella, tomando su mano. En silencio, se elevaron en el aire y descendieron lentamente por el acantilado hacia el océano. Oscar miraba ansiosamente el agua. Todo esto era tan fresco y nuevo para él. Entonces se dio cuenta de que había una cueva que se abría a mitad del acantilado. Ella le llevó de la mano. La diminuta cueva era un hueco que descendía en ángulo, y pronto entraron en un amplio espacio lleno de agua de mar. Había una pequeña grieta en la roca que formaba el techo de la cueva, que dejaba entrar la luz de la luna que brillaba con una luz azul en el agua. Parecía que el mar había erosionado el interior del acantilado a lo largo de los años para formar este espacio. Era como estar dentro de una cáscara de huevo. El recinto rocoso mantenía el agua quieta y tranquila. La bruja dejó caer a Oscar en un punto de la pared donde había un punto de apoyo del tamaño de un armario. Que se haga a la luz. Abrió las manos y unas bolas blancas de luz cobraron vida. Algunas volaron hacia el techo y otras se sumergieron en el agua para iluminar la cueva. Inmediatamente, el lugar adquirió un tinte cerúleo. ¿Qué es todo esto?, murmuró Oscar, sin aliento por la transformación. El agua brillaba con una tonalidad azul brillante. El color solo se intensificaba en las profundidades del agua. Aquellos globos luminosos que se habían sumergido bajo el agua brillaban aquí y allá en electrizantes y magníficos tonos de cobalto. Todo brillaba como zafiros. Oscar estaba completamente embelesado y no pudo contener un suspiro de asombro. La sonrisa de la bruja era de total satisfacción. ¿Qué te parece?, preguntó. Es una de las cosas más bonitas que he visto nunca. El fondo es de arena, así que puedes nadar sin preocuparte por las rocas. Tampoco hay peces aquí. ¿Quieres que nademos? Puedes, ¿verdad? Los gruesos paños de algodón que había traído Tinasa debían de ser para secarse después de nadar. Colocó las toallas en un lugar donde no se mojaran y se zambulló en el agua sin demora. Un chorro de agua brilló en el aire. Por eso va vestida así, se dio cuenta Oscar, asintiendo para sí mismo mientras se quitaba los zapatos y la chaqueta. Asimismo, se quitó a Casia y colocó a un Narg de aspecto somnoliento junto al arma. El agua estaba deliciosamente fría cuando se zambulló en ella, y le hizo subir la luz por el cuerpo. Hacía tanto calor fuera que el frío era bastante cómodo y bienvenido. Oscar se sumergió hasta el fondo y lo encontró cubierto de arena blanca. Vislumbró una cala submarina más adentro. Probablemente conducía al mar abierto, pero la abertura irregular hacía difícil saberlo. El cuerpo de Oscar se sentía más ligero. No había ido a nadar desde que era un niño, pero eso había hecho poco para desvanecer su memoria muscular. Nadó hasta la superficie para respirar y encontró a Tinasa flotando justo por encima de la superficie observándolo. Las gotas de agua caían de su largo y negro cabello. Cada una de ellas dibujaba pequeñas ondulaciones en el agua al chocar con la superficie.
Su piel brillante y sus ojos de ébano, ahora iluminados por la luz azul de la luna, creaban un atractivo fascinante. Usando sus dedos para peinar su propio flequillo mojado, Oscar le preguntó: ¿hiciste este lugar? Es totalmente natural. En su día vine mucho a relajarme aquí. Sin embargo, esta es la primera vez que traigo a alguien conmigo. No obstante, le faltaba un punto de apoyo, así que hoy mismo he tallado uno en la pared. Señaló la pequeña repisa en la que descansaban sus pertenencias. Nark estaba hecho un ovillo, dormitando encima de la chaqueta de Oscar. Así que feliz cumpleaños, dijo Tinasha, apretando las palmas de las manos y ofreciéndole una sonrisa de satisfacción. Por fin, Oscar comprendió por qué le había traído aquí. Alargó la mano y le tiró del cabello hasta que ella bajó lentamente a su nivel. Cuando tocó su mejilla, estaba extrañamente caliente. Gracias, respondió Oscar. De repente, Tinasha se rió a carcajadas como una niña. Cuando Oscar se hartó de nadar y volvió al punto de apoyo, una sensación de pesadez le invadió todo el cuerpo. Se volvió para ver a la bruja que seguía jugando en el agua. Realmente parecía una niña. Sonriendo y sacudiendo la cabeza, Oscar tomó una de las gruesas toallas y se secó el cabello. Después de secarse el pecho y los brazos, miró hacia atrás para preguntarle a Tinasha por una muda de ropa. Tinasha no respondió. En cambio, se sentó en el agua mirando fijamente a Oscar. ¿Qué? Preguntó. Nada, solo estaba pensando que algo se veía bonito. ¿Qué sería eso? Más que algo, alguien. ¿Tú? ¿Qué? Oscar no creía que bonito fuera un cumplido generalmente utilizado para los hombres. Pero a la bruja no parecía importarle eso. Su cabeza se inclinó hacia un lado mientras observaba cada parte de su hermoso rostro y su bien proporcionado cuerpo. Bajo la fuerza de su mirada desenfrenada, Oscar le hizo un gesto para que se acercara. ¿Qué hacemos con nuestra ropa? No he traído nada para cambiarme. Yo la secaré, ofreció Tinasha, caminando por la superficie del agua con la misma facilidad con la que lo habría hecho con la tierra firme. Con una sola presión de su mano sobre su ropa, el calor circuló a lo largo de la tela, secándola al instante, aunque su piel no se sentía caliente en absoluto. Impresionado, Oscar examinó su ropa recién seca. Entonces recordó algo que había olvidado preguntar. Ah, sí, ¿qué te dijo Reust? Ah, eso. Se declaró, relató Tinasha. ¿Otra vez? He dicho que no. Lo rechazaste con rapidez. Es que no me gusta de esa manera. ¿Le dijiste eso cuando lo rechazaste? Eso es bastante duro, observó Oscar, sintiéndose un poco mal por Reust. La bruja, todavía mojada, puso una cara de desaprobación. ¿Qué harías si hubiera dicho eso y las relaciones con Tayiri se deterioraran? Lo rechacé con tacto. Ya veo, respondió Oscar. Aunque las dos eran brujas, estaba seguro de que si hubiera sido Lucrecia, habría jugado alegremente con el pobre Reust. El príncipe tenía suerte de que fuera Tinasha a quien le había propuesto matrimonio. Todo el mundo era afortunado por eso. Sin embargo, Oscar sintió que había algo raro en lo que dijo Tinasha. La había oído insistir en que su condición de bruja era la razón por la que no se familiarizaba con nadie. ¿Qué cambio de opinión debe haber sufrido para decir ahora que no le gustaba Reust de forma romántica? A Oscar le pareció extraño todo aquello, pero tuvo la sensación de que si indagaba demasiado, acabaría compadeciéndose de Reust, así que no dijo nada. La bruja miró a Oscar. ¿Estás cansado? ¿Debemos volver? No, quiero seguir mirando un poco. ¿Me has traído hasta aquí y todo eso? Contestó, y Tinasha soltó una sonrisa de felicidad. Su sonrisa era tan encantadora que él solo podía mirar fascinado. Su mirada era suave y alegre, y no había rastros de tristeza o soledad. Ver eso de cerca hizo que Oscar entrara en trance. Le levantó la barbilla, acercándose a ella con total naturalidad. Espera. Gritó ella, palideciendo mientras intentaba apartarlo. Sin embargo, él solo la agarró con la otra mano. Luego apretó sus labios contra los de ella, incluso mientras ella se agitaba bajo él. Nada en la cueva azulada en la que estaban parecía real, así que se aseguró de que lo fuera. Sus largas pestañas le hicieron cosquillas en la cara. Primero fue un ligero roce de labios, aunque prolongado. Luego Oscar cambió su ángulo y la besó de nuevo, besándola con anhelo y el deseo de hacer que el calor de su cuerpo, su aliento, le pertenecieran. Una pasión lenta y perezosa invadió su cuerpo. Parecía que sus almas se estaban fundiendo. Todo fue tan repentino, y aunque Tinasha se resistió e intentó apartarse, Oscar no lo permitió. Era todo lo que Tinasha podía hacer para permanecer de pie bajo semejante lluvia de besos impresionantes.
Un calor misterioso surgió en lo más profundo de su cuerpo empapado, apoderándose de sus pensamientos. Se sintió débil. Incluso olvidó cómo usar magia. El calor, y el entumecimiento que lo acompañaba, dominaba su cuerpo. Fue entonces cuando las luces que los rodeaban dieron un poderoso temblor. Oscar percibió el parpadeo de las luces y se apartó. Con la atención de la bruja interrumpida, los globos habían empezado a parpadear. Cuando se dio cuenta de lo que ocurría, utilizó la mano libre para cubrirse las mejillas enrojecidas. Hasta ahora, su control de un hechizo tan sencillo nunca había flaqueado así, sin importar el dolor que sufriera. ¿Qué crees que estás haciendo?, susurró. Oscar soltó la mano de Tinasha. La había agarrado con mucha fuerza, pero afortunadamente no le había dejado ningún moratón. La bruja estaba roja hasta la punta de las orejas y él le dio unas palmaditas en la cabeza. Lo siento, no estaba pensando, dijo, aparentemente tranquilo. Tinasha lo miró con ojos grandes y resentidos. Voy a nadar un poco más, afirmó Oscar de forma irregular y se zambulló en el agua. ¿Qué?, exclamó Tinasha, dejándose llevar por un corazón que no paraba de latir. Mientras se masajeaba el pecho, murmuró. Pero acabo de secar tu ropa. Reust abandonó Farsas al día siguiente. La bruja se ofreció a teletransportarlo, pero él se negó con firmeza. Mientras su séquito de asistentes y guardias se dirigía a casa a caballo, un oficial al mando que Reust conocía desde hacía tiempo le preguntó: ¿De verdad estás de acuerdo en renunciar? Reust soltó una ligera risa, consciente de a qué se refería el guardia. Me han rechazado de plano. No tengo más remedio que hacerlo. ¿Pero no está simplemente obligada por su contrato con Farsas? No, dijo Reust con una mueca irónica. Los recuerdos de la noche anterior pasaron por su mente. Le había preguntado a Tinasha lo mismo, y ella había estado radiante al responder, él es especial. No podría con otro como él. Probablemente la bruja ni siquiera era consciente de ello. Sin embargo, mientras ella sonreía con pesar y parecía un poco exasperada, Reust había reconocido su derrota con total claridad. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa. Stay cool, Kirito.